Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional, que cada día nos sorprende la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de www.diariousach. Les recuerdo que La Hora del Museo además se transmite por la señal de Santiago TV los días sábados a las 13 horas y los lunes a las 22. Así que ahí también nos pueden ver en estos capítulos híbridos que hacemos, ¿no? Con formato radio y televisión. Y les cuento que el día de hoy vamos a conversar con el fotógrafo Sebastián Barrante y el arquitecto Sebastián Arancibia acerca de poesía visual Deisler, poemas visivos y proposiciones a realizar, reedición del mítico libro del artista Guillermo Deisler, que fue publicado originalmente el año 1972. Tengo acá la copia en mis manos, la voy a mostrar a cámara. Es un libro bien curioso porque tiene distintas materialidades. Por ejemplo, tiene un póster acá, que lo agregaron. Acá viene el prólogo del libro. Tiene un sobre. Vamos a ir contando a lo largo de la entrevista qué son estas cositas que trae el libro. Acá tiene un sobre de papel craft. Que desde ya lo vamos a pasar muy bien en esta entrevista. ¿Cómo están? Genial. Los Sebastianes? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, un gusto tenerlos acá para conversar acerca de este artista, de este libro en particular, que me ha llamado mucho la atención. Me encanta, de hecho, que hayan reeditado, ¿no? Este tipo de libros, que son libros poco comunes. Son libros que normalmente nosotros no vemos en las librerías convencionales. Quizás este tipo de juegos visuales se deja más como para los libros infantiles, ¿no? Como el libro pop-up, como que ahí se permite que los autores jueguen, pero es muy interesante cuando un artista hace todos estos juegos, ¿no? Y que tiene otra carga de significado. Antes que todo, me gustaría que le cuenten a nuestros auditores acerca de Guillermo Deisler, ¿no? ¿Quién fue este artista chileno? Sí, Guillermo Deisler fue un diseñador y artista chileno que nace en Santiago en 1940. Y tuvo una mítica editorial que comenzó aquí en Santiago, pero luego se trasladó a Antofagasta en los años 60. Ya. Parte en el 63 aquí en Santiago y en el 66 se va a Antofagasta, él trasladado por la Universidad de Chile para hacer clases allá, o sea, con toda su familia. Y se va como profesor. Claro. Y estando allá, como que se potencia esta editorial, principalmente por producir con tacos originales. Él era grabadista, por lo tanto ilustraba todos estos libros, tenían un elemento manual importante y editó a muchos poetas del norte. Entonces, y la editorial duró hasta el año 73 para el golpe de Estado. Él se va exiliado primero está en Francia, luego Bulgaria y Alemania, y ahí continúa produciendo, pero ya fuera de esta editorial. Claro, y también es una figura clave en el arte correo, por ejemplo, que era este sistema, ¿cierto? Paralelo, digamos, a los circuitos oficiales, en que habían intercambios de obras, por ejemplo, y que muchos artistas que estaban en los márgenes podían participar de estas redes y hacer circular sus trabajos. Deisler trabaja, de hecho, desde los años 60 en estas redes, y luego en el exilio es fundamental. Poder comunicarse, bueno, el arte correo en Latinoamérica es fundamental para salvar ciertos cercos de censura, ¿cierto? Y en otras latitudes, artistas que estaban en lugares absolutamente lejanos a los centros oficiales de las artes visuales podían participar también. Entonces se intercambiaban obras, hay también todo un género, ¿cierto?, de revistas de artistas que se forman a partir de colaboraciones que se envían por estas redes, etcétera. Es un mundo fascinante. Yo recuerdo que dos casos de artistas chilenos, uno Mata, que él mandaba pinturas en la época de la dictadura para financiar a la Brigada Ramona Parra, por ejemplo, ¿no? Y los mandaba bajo este formato de postales, o eran cuadros chiquititos. Y otro creo que es Juan Downey, ¿no? El que mandaba videos, hacía video arte y él hacía circular cintas de Betamax o de VHS
Sí. Hay algo que ahora, claro, con la época del email y de todo como hiperconectado, quizás se nos vuelve un poco extraño, pero me parece también muy, muy entretenido. Es cierto que este artista, Guillermo Deisler, realizó una quema de libros para conmemorar los 500 años de la llegada de los españoles a América. Yo no tenía idea de esta intervención, me enteré leyendo el prólogo del libro y de verdad me causa mucha curiosidad, ¿no? Que esta relación con los libros, ¿no? Porque está esto de esta quema de libros, Claro. pero también aparece cortando libros con un serrucho mientras lee poesía. Entonces cuéntenos también un poco acerca de la relación de Deisler con los libros y con estos actos performáticos. Claro. Dale tú, ¿no? Sí, bueno, se enmarca en este movimiento en torno a las publicaciones de artistas, libros de artistas, donde se toma el objeto libro como una obra de arte que puede activar, por ejemplo, una performance. En este caso, lo que comentas tiene que ver con su periodo alemán, Claro. donde, claro, ciertos libros marxistas él los acerruchaba, hacía actos performáticos al comienzo de ciertas exposiciones. Y claro, Sí, o sea, ahí acotando el hecho que fuesen libros marxistas tiene relación con la caída del muro. Claro. Muchos de estos materiales, con la reunificación alemana, estaban descartados. Entonces era como el camino a la basura probablemente. Entonces lo que hacía Deisler, muchos de estos materiales los salvaba, digamos, de la basura y los utilizaba para como parte de su obra, principalmente. era una especie de resignificación también del objeto, también ahí donde comienza a generar estas acciones en torno al found poetry, la poesía encontrada, de tomar elementos de la calle, y también en estos contextos de Alemania del Este ya reunificada, Alemania más bien, Claro. Y toda esta publicidad que llegaba a la ciudad, esta nueva publicidad, él los utilizaba para ensamblar también libros y generar un nuevo significado en torno a estas publicidades, digamos, Claro. estas fotografías, generando ciertas relaciones. Lo mismo lo que comentaba recién el Seba en torno al arte correo y el Universe, una revista que él realizó principalmente en Alemania, en la que le pedía a distintos artistas que le enviasen ciertas obras y él después ensamblaba y generaba números de revistas que fueron alrededor de 35. Claro, son 35 números y por cada una de las revistas él hacía un tiraje de 100. Entonces la estrategia era de que cada artista en todos estos puntos tenían que enviar un paquete por correo con 100 colaboraciones, probablemente 100 páginas iguales o con diferencias, que es también parte de lo manual. Y luego él iba armando 100 ejemplares y armaba una revista, que también es un género dentro de las revistas de artistas que se llaman como revistas ensambladas. Qué interesante, Claro. qué interesante. De hecho, este libro tiene un juego de eso. Claro, Sí. o sea, de hecho ya en Ediciones Mimbre él comienza con primero el juego del arte correo, digamos, o del comunicarse por medio de cartas con los lectores. En la reedición, de hecho, que hicimos del Grr, que es un libro originalmente hecho en el 69, que es su primera publicación o autopublicación dentro de Ediciones Mimbre, porque él en general editaba a otros autores. Claro. digamos. Era un editor. Claro. Y bueno, ilustraba, qué sé yo, e imprimía. Hacía todo, en verdad, era como... claro, ahí No, ya... era una editora a la chilena, si acá los editores hacen de todo. Hacemos digamos. Entonces en el Grr hace también una mención y le pide al lector que escriba esa carta tanto tiempo postergada. Ya. De hecho, acá está A ver. el libro. Muéstralo ahí que, a la cámara 1. Claro, que tiene una onomatopeya, tiene este juego también muy desde el libro infantil, como mencionabas tú. Luego sigue con un pop-up. Y bueno, Ay, espectacular. hay ciertos elementos que él va recogiendo, un telégrafo del Estado, también una hoja de contabilidad. Y aquí está la carta, que en verdad es un sobre con una hoja en blanco, Claro. y que la persona tiene que sacarla y escribir esa carta, en definitiva. Ah, oye, qué interesante todos estos juegos que nos proponen los poetas y los artistas. Estoy lleno de preguntas, pero tenemos que hacer nuestra primera pausa musical de esta hora del museo. Para todos los que están escuchando esta entrevista, les cuento que hoy estoy conversando acerca de un libro que me ha sorprendido mucho porque es un artista que yo no conocía. Entiendo que solo se hicieron 500 copias de este libro. Sí, 500 copias. 500 copias y yo tengo uno, así que me siento muy contento. Se llama Poesía Visual Deisler, poemas visivos y proposiciones a realizar. Quédense en la sintonía de Radio Sach porque luego de esta pausa continuaremos con más Hora del Museo.
Y ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio Usach 94.5 FM, también en diariousach.cl y además en nuestro canal de Spotify. Recuerden que allí tenemos nuestro archivo de entrevistas que es absolutamente gratuito. Si te perdiste alguna conversación de La Hora del Museo o quieres repetirte alguna entrevista, porque sabemos que este programa lo escuchan muchos investigadores, el lugar para encontrar todo el material es nuestro canal de Spotify. Y les cuento que el día de hoy estoy en muy buena compañía. Estoy conversando con el fotógrafo Sebastián Barrante y el arquitecto Sebastián Arancibia. Ellos han reeditado este libro que tengo acá en mis manos, lo voy a mostrar en cámara. Se llama Poesía Visual Deisler, poemas visivos y proposiciones a realizar. Es un libro bien interesante porque tiene diversos juegos, tanto visuales como a nivel de materiales, ¿no? Y es poesía visual, es un libro que te deja pensando, es muy curioso. Me gustaría preguntarles, ¿ustedes saben si Deisler tuvo contacto con Juan Luis Martínez o con Nicanor Parra en vida? Se los pregunto porque en el mundo de la literatura hay un libro que se llama La Nueva Novela. Cuando yo empecé a revisar dije, oye, acá hay muchas conexiones, así como... y bueno, Nicanor Parra también, que trabajaba mucho con el tema de los artefactos, con poesía visual, pero yo no sé si ustedes tienen el dato, si ellos se habrán comunicado alguna vez, o hay alguna conexión, o cómo era la escena, ¿no? de la poesía visual y el cruce entre arte y poesía, tanto en el 70 como en el 80. ¿Qué pistas nos podrían dar al respecto? Sí, en el caso de la primera pregunta con Nicanor Parra, nosotros no sabemos si es que hubo conexión. Ya. Además, por ejemplo, la nueva novela, la primera publicación fue el 77 y en ese momento, claro... Eso me sorprendió a mí, que este trabajo es previo a la nueva novela. Claro. Y convengamos que la nueva novela, para todos los que no conocen la nueva novela, también es un libro que está lleno de pequeños objetos, también tiene fósforos, tiene los anzuelos, la bandera, claro, tiene mucho juego, ¿no? Claro, pero no sabemos si es que hubo conexión. De hecho, yo creo que es una buena pregunta para hacerle a Laura, Laura Cole, que es la viuda de Deisler, claro, y bueno, ha sido una tremenda guardiana del legado de Deisler, y seguro lo debe saber. Entonces, hay tarea para nosotros. Si me está escuchando. Claro. Lo que sí tenemos como con mayor certeza son las conexiones internacionales que tuvo Deisler debido al arte correo, porque hay que pensar que gran parte, o la parte tal vez más intensa del trabajo que hizo en Mimbre la hizo en Antofagasta, que es una locura, como hoy día incluso con toda la centralización que hay, las discusiones sobre regionalización, etcétera, es pensar algo desde el margen, o sea, una producción desde los márgenes de un tipo de libros bastante inusuales, que claro, incluso hoy son muy inusuales. Claro. Probablemente en los 70 y 60 eran aún más inusuales. Aún más raro. Claro, pero lo interesante es que estos libros lograron circular, en cierta manera, claro, por el mano a mano, de hecho, en algunos casos, en este libro, que es el libro del archivo, que lo tengo acá, que se publicó hace varios años, se menciona justamente de que muchos eran regalos que se hacían. Claro. Pero hay algunas copias que circulan, por ejemplo, a coleccionistas en Estados Unidos, que ahora están resguardadas en bibliotecas de universidades o bibliotecas privadas, ¿en serio? Claro. Y que lograron circular. Y mucho de eso también tiene que ver con las conexiones del arte correo, que circulaban a partir de estas redes que en Latinoamérica, etc. Es muy interesante, o sea, como que para que nos pongamos en sintonía, se provoca un circuito totalmente paralelo al mundo de las librerías, de los kioscos. Son revistas que circulan por correo, es como otra lógica totalmente distinta a lo que vemos ahora, ¿no? Que como del internet, pero también a la lógica, digamos, análoga clásica, ¿no? Que uno va a un kiosco, a una librería, compra un libro. Esto circula como totalmente en un mundo paralelo. Claro. Sí, igual hay que pensar que también Guillermo Deisler en general hacía sus publicaciones, al menos en ediciones Mimbre, a mano. Ya. O sea, imprimía... Su capacidad de manufacturar libros era limitada. De hecho, el CRR eran 100 copias. Claro. Entonces, mover 100 copias ya era un desafío.
y lo más increíble es que las movía, digamos que se conectaba, las enviaba por correo. Vimos algún momento alguna copia en Estados Unidos de la versión del 69. Del Poesía Visual de Eisler, no tenemos certeza de cuántas hizo originalmente, pero hubo un cambio, sí, con esta edición en particular, que fue el tiraje, ¿ya? El tiraje y el tipo de impresión, ¿ya? Que ahí podemos suponer de que logró hacer al menos un poco más que 100 copias, ¿ya? Porque empezó a imprimir en offset, que es un sistema de impresión que te permite hacer mayor cantidad de copias, y a nosotros en Naranja Publicaciones, que es en la editorial en la que trabajamos, logramos un poco que seguimos en la misma línea. Es el primer libro que logramos hacer offset, también financiado por un fondo del libro. Para él, en este caso, fue un fondo de la universidad. Digámosle a los auditores y auditoras que escuchan esta entrevista que hay dos sistemas de impresión. Uno es offset, que básicamente te permite imprimir más volumen a menor costo, y el otro es el digital, que es como para imprimir menos, pero es un poco más caro. Esa es como la diferencia. Claro, ustedes, se van. Se van. Oye, ¿cómo llegaron ustedes a Guillermo de Eisler? Me interesa saber cómo lo descubrieron, cómo llegaron a conocer a su viuda. Han publicado varios libros. Sí, bueno, toca un tema muy particular que tiene que ver también con esto de ponerse en contacto con los artistas y también rastrear cuáles fueron sus conexiones, ¿ya? En este caso, nosotros en algún momento comenzamos a estudiar el término publicación de artista o libro de artista. Claro. Y ahí es donde empezamos a llegar a ciertos autores, como por ejemplo Ulises Carrión, Guillermo de Eisler acá en Chile. Y fue por esta búsqueda de encontrar una especie de historia o quién fue la primera persona que publicó un libro de artista conscientemente en Chile. Ya, porque siempre estábamos mirando como un poco hacia afuera, en este caso Ulises Carrión en México y luego en Holanda, Estados Unidos también, en Brasil. Y en ese buscar nos encontramos con la obra de algunos artistas chilenos actuales, pero también con Guillermo de Eisler y con el lanzamiento, de hecho, del archivo de Guillermo de Eisler, que Laura se lo trajo desde Alemania hacia acá, digamos, y bueno, ahí se adjudicaron algunos fondos para poder empezar a digitalizar y catalogar. Y ahí es donde nos encontramos con su obra en específico. Claro, porque de hecho éramos varios que estábamos como en la misma época, un poco interesándonos en las publicaciones de artistas. Estaba en paralelo, ¿cierto?, catalogándose el archivo, y en el lanzamiento del archivo fue como el primer encuentro. Claro. Y era como, ¿qué es esto? O sea, lo que estábamos viendo afuera, ¿cierto? Que aparecían como señales, definiciones, etcétera. De Eisler estaba haciéndolo con mucha claridad a principios de los 70, fines de los 60. Claro. O sea, de verdad con mucha claridad, y hay como huellas documentadas de eso. Entonces fue de verdad una explosión encontrar qué es lo que hizo en mimbre, y bueno, de ahí ha sido un trabajo de investigación principalmente de las materialidades y procesos artesanales que lo utilizaban. Oye, y respecto a este libro en particular, ¿fue muy difícil recompilarlo? Porque entiendo que es difícil encontrar una copia de la edición original. Ustedes mencionaban que habían algunas en Estados Unidos. De hecho, vuelvo a pensar en la nueva novela, ¿no? Que también, si uno quisiera comprar ahora una nueva novela, es carísimo. Sí. O sea, puede costar 500.000 pesos una... O más, incluso. Sí. Y aun cuando han sacado nuevas ediciones, como que el original es difícil. Y en el caso de Poesía Visual, ¿cómo fue el proceso de ir encontrando el texto, ¿no? ¿O tuvieron acceso a un original? Sí, tuvimos acceso, sí. Hay un original en el archivo Guillermo de Eisler, que ahora está alojado en el CEDOC de Cerrillos. Y trabajamos en base a ese, pero de todas maneras habían ciertas dudas que surgían, y bueno, conocíamos a personas que tenían originales y permitíamos comparar algunas informaciones, porque también obviamente hay 50 años de por medio, entonces hay imágenes más gastadas, etcétera. Hay un trabajo importante de también reconstrucción de la imagen fotográfica, de postproducción. Claro. Y bueno, el típico desafío también de reeditar. Esto se escaneó y ustedes lo limpiaron digitalmente, y ahí generaron una nueva matriz, digamos, para poder imprimir. Aunque igual hay ciertas páginas en las que tuvimos acceso a otro material, digamos. Por ejemplo, está la página donde está esta mancha, que es una de mis páginas favoritas, que es una especie como de... Es un test de Rorschach.
Claro. Ahí está. Sí. Esta en particular, en la versión del 72, a la que tuvimos acceso, claro, tenía algunos problemas de color, probablemente por el paso del tiempo del tipo de tinta, papel que el ácido del utilizaron. papel, claro. Entonces, Laura ahí nos ayudó a buscar como la fuente, como el elemento original, digamos, la ¿En serio? mancha. Ya. Ahí lo tenía. ¿Estaba en el archivo? Había una fotografía. Claro, había una foto. De Claro. hecho, estuvo mucho rato buscando. Nosotros al comienzo ingenuamente pensábamos que lo había extraído de un test de Rorschach. Y yo empecé a buscar el test en internet y no estaba esta figura. No encontraba esta figura y decía, pero ¿cómo? ¿Dónde está? Como para hacer un poco la reconstrucción. Y luego Laura averiguando fue como, oye, no, esto no es un test de Rorschach. Y obviamente Guillermo de haber estado muerto de la risa de nosotros como en toda esta... Oye, los tengo que interrumpir. Se me pasa el tiempo así conversando con ustedes, pero necesitamos hacer nuestra segunda pausa. Sin embargo, nos queda más tiempo para seguir conversando, descubriendo a este gran artista de nuestro país, Guillermo Deisler, y su libro que acaba de ser reeditado, uno de sus libros. Este se llama Poesía Visual Deisler. De verdad, búsquenlo a todos los que somos librófilos. Creo que deberían hacerse con una copia de este libro. Ha sido reeditado por Naranja Publicaciones. Nos vamos con una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende la señal de nuestra querida Radio USACH 94.5 FM y también a través de diariousach.cl. Como ya les dije anteriormente, La Hora del Museo se transmite también por la señal de Santiago TV los días sábados a las 13 horas y los lunes a las 22. Y ese archivo, el archivo con video, queda almacenado en nuestro canal de YouTube. Están todos y todas cordialmente invitados también a ver los capítulos en video que hacemos de La Hora del Museo. Y les cuento que el día de hoy estoy conversando con Sebastián Barrante y Sebastián Arancibia. Ellos son editores de este libro que tengo acá en mis manos. Es una reedición de un libro de poesía visual. Se llama Poesía Visual Deisler y tiene un subtítulo que lo tengo por acá. Poemas visivos y proposiciones a realizar. Antes de avanzar en la entrevista, quiero volver al tema de cómo es reeditar un libro, porque acá ustedes pusieron una nota que, por ejemplo, yo no sé si es una broma o es cierto, pero que les costó mucho encontrar este tipo de sobres. Es cierto. Entonces, quisiera que nos cuenten cómo fue el proceso de reeditar un trabajo de estas características. Ya nos adelantaron algo y se los pregunto porque, claro, es distinto cuando uno trabaja un libro que es, no sé, de narrativa o de poesía incluso, que simplemente se hace una corrección del texto, se manda a imprenta, se le cambia la tapa y listo. Pero este es un libro que necesariamente implica trabajo manual, digamos, más allá del trabajo de impresión que es manual, pero ustedes me entienden a lo que voy. Por favor, cuéntenos las principales dificultades que ustedes enfrentaron al momento de hacer esta reedición. Sí, mira, principalmente tiene que ver con el traducir. ¿Ya? Y para poder traducir el material con el que trabajaba Guillermo Deisler, tuvimos que, sobre todo, entenderlo. Entender cómo producía, entender la obra, por qué elegía ciertas materialidades, por qué elegía ciertos papeles o ciertas formas de imprimir. Con el SEA siempre comentamos que para poder desarrollar las reediciones que hemos realizado hasta ahora, en general utilizamos una estrategia que después con la reflexión posterior le damos un nombre que tiene que ver con este sí mágico como desde el teatro, que es cómo sería yo si fuese tal persona, como para poder encarnar. Ah, claro. ¿Ya? Entonces en este caso utilizamos esa estrategia pero desde el ámbito de la edición. ¿Qué hubiese hecho Guillermo Deisler en la actualidad para poder reeditar o reimprimir esta publicación? Y esto en comunicación con su viuda. También, claro, es ella fundamental. obviamente nos ayuda, con ella nosotros le hacemos las consultas, si tenemos alguna duda de, oye, ¿sabes por qué hizo tal cosa? Pero hay Laura sabe mucho, pero
no es un disco duro, digamos que Claro. obviamente hay cosas que no las sabe y que pero siempre ha sido de gran ayuda. Sí, Claro. ¿no? Y tiene muy buen criterio. Entonces confiamos mucho en las recomendaciones o en los comentarios que realiza, porque generalmente apunta donde hay que... Y en relación al tema de la traducción, claro, para nosotros nuestro gran doctorado y magíster fue con el GR, Ya. porque tenía mucha complejidad de material y de impresión, distintos tipos de impresión. De hecho, él utilizó, claro, la xilografía, los timbres, también pescaba páginas de otros contextos y las incluía entonces tenía mucha dificultad, ¿ya? Y también el tema del pop-up, qué sé yo. Entonces ya Y eso lo tuvieron que hacer ustedes. Sí. A mano. 500 Sí. copias manual. Hicieron 500 pop-ups, 500... Sí, todo multiplicado por timbre, 500. Pero nos dimos cuenta como del tamaño de la empresa en la que nos habíamos metido, ya como estábamos. ya estábamos dentro de, y es de verdad mucho trabajo. Y luego de ese, seguimos con el otro poesía visual, que es ya que se llama Poesía Visual Proyecto para hacer un libro, que es más bien una carpeta con distintos timbres. Y en este sí nos tomamos ciertas libertades en cuanto a color, tiene la misma secuencia, son hojas sueltas, pero claro, por ejemplo aquí sale un desate, ya un timbre desate, son muchos imperativos que tienen que ver con estas proposiciones al lector. Y lo interesante es que, como se llama, proyecto para hacer un libro, el libro se consuma, se realiza con la involucración del lector. Y en particular como la meta a la que habría que llegar es la destrucción del libro. De Ya. hecho, Y que ahí se vincula con los fósforos, con el afiche, el Claro. reverso. claro, de hecho tiene también este sobre, este cambucho, donde uno tiene que depositar los restos del libro, ¿ya? Entonces, claro, aquí también hay un acto más bien subversivo. Y luego ya y este fue posterior al que lanzamos ahora. Este es del 73, de abril del 73. De hecho o fue el mayo del último 73. antes del exilio que publicado por él, o sea, de su autoría. Claro, y ya después con un poco ya conocíamos el trabajo bastante de Guillermo. Entonces, si bien hubo vicisitudes en torno a lo que te comentábamos recién, de la búsqueda de imágenes, fue un tanto más simple. Me cuesta decir simple porque tampoco fue simple, pero... No, pero el sobre fue un tema, sí, eso... Sí, sí, ¿Y por qué ¿verdad? fue un tema el sobre? Yo recuerdo cuando yo era niño, estos sobres eran muy comunes. Sí. Es que de hecho nosotros teníamos una Ya, especie son como de muy lindos, picada. además. Claro, son muy lindos, pero teníamos una especie de picada de ¿Ya? sobres aéreos, pero que les quedaban solamente 15, necesitábamos 500. Ah. Y de ahí no había ningún otro lugar donde decían esto ya no se fabrica. Y de hecho preguntamos a un montón de personas que justo estaban viajando en ese momento que buscaran sobres. Por eso el listado de personas comúnmente, o sea, en particular todos los nombres que están en los agradecimientos es porque buscaron sobres en algún lugar. ¿En serio? Sí. Sí, po. Costó mucho. O sea, fue bien curioso porque, como decía el SEA, nosotros hicimos un proyecto en el año 2016 que se llama Carta de Porto. ¿Ya? Y ahí utilizamos este tipo de sobres aéreos. Y ahí en habían su momento, cientos, claro, en el centro cientos. encontrábamos muy fácilmente. O sea, tampoco es que en la librería nacional. O sea, como que Había. teníamos que ir a buscar, pero encontrábamos. Pero ahora fue realmente muy difícil. Claro, algunos amigos en México buscaron y en México le dijeron ya, pero tienes que mandar a hacer 1 millón. Era Un millón una de cuestión sobres, claro, es una ridícula. locura. Y finalmente, gracias a Laura, una amiga en Suiza, Ya. le comentó que había encontrado en internet y que vendían unos en Leipzig. Ya. Y fue, bueno, vamos a tener que comprarlos allá y que nos los Claro, enviaran. bueno, lo curioso ahí es que Leipzig es una ciudad que está al lado de Halle, que es la ciudad donde murió Guillermo ¿En de serio? Isla. Claro. Ahí fuimos a encontrar los sobres. Oye, bueno, quizás los mandó el espíritu de Guillermo Claro. Eichler, ¿no? Algo que también quiero que nos expliquen un poco son las claves que... O sea, no, más que las claves, sino que nos den algunos tips para poder abordar este libro, ¿no? Porque es un libro que, claro, se llama poesía visual, pero tiene muy poco texto, tiene mucha imagen, pero son todas imágenes que
cifran un mensaje, ¿no? Aquí hay un mensaje cifrado, de hecho, el mismo autor lo dice al principio, o sea, cuando logren decodificar el mensaje, espero que me manden sus reflexiones en el sobre que les dejo. Claro. Entonces, ¿qué tips nos podrían dar como para entrar en este tipo de libros? Porque tampoco es fácil entrar de buena a primera, ¿no? De pronto alguien lo va a ver y va a decir, oye, pero estos son puras fotos Antigua. antiguas, claro. Claro. Como, ¿cuáles son los tópicos que podríamos decir que cruzan este libro? Si es que hay tópicos, si es que existen. Claro. Yo creo que ahí, o sea, en el texto de la Francisca García que está en el anexo, nos gustó mucho lo que hizo Francisca porque yo creo que es por donde hay que comenzar, que es dividir el título, que hay como algunas implicancias históricas dentro de eso. A ver. Que de hecho ella lo divide en poemas visivos y proposiciones a realizar, que es el subtítulo, pero lo divide en dos. Y los poemas visivos tiene que ver, claro, con poesía visual, ¿cierto? El uso de la imagen. De hecho, Guillermo lo llama la poesía visual como escribir con palabras en uno de sus textos. Es como escribir con imágenes. Y yo creo que es una manera bastante como sencilla y como que de ingresar. Y bueno, el término visivo, como explica Francisca, tiene relación con una corriente en Italia en particular. Pero poesía visual está bien y por ahí se puede entrar. Y las proposiciones a realizar tienen que ver con algunos movimientos de Edgar de Antonio Vigo en Argentina, que es estas proposiciones que se le hacen al lector y que buscan de que complete el contenido de alguna manera. Claro. Entonces, ahí en esas dos claves hay algo importante para poder ingresar al libro. Ahora bien... Espérame, vamos, antes de que continuemos, tenemos que hacer nuestra pausa. Yo de verdad no hubiese hecho ninguna pausa, pero el formato del programa nos empuja, ¿no?, a tener que parar cada cierto tiempo. Ya estamos completando nuestros terceros 10 minutos. Sin embargo, nos queda todavía un bloque para seguir conversando acerca de este libro que da mucho que hablar y mucho que pensar. Búsquenlo. ¿Dónde lo encuentran? ¿En la página web? Sí, naranjapublicaciones.com. Ya, hay solo 500 copias, así que apúrense, porque se van a acabar. Después va a ser difícil encontrarlo. Poesía visual Deisler. Nos vamos con una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso, último bloque de La Hora del Museo. Tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional, que siempre nos sorprende en la señal de Radio USACH. Y les cuento que el día de hoy estábamos conversando sobre un libro que me ha dejado patidifuso, así lo voy a decir, patidifuso. Se llama Poesías Visuales Deisler. Es una reedición de un libro que originalmente fue publicado el año 1972 por el artista chileno Guillermo Deisler. ¿Y por qué quedé tan sorprendido con este libro? Porque trabaja mucho el lenguaje visual, ¿no? Tiene juegos, tiene sobres, tiene de todo. Es un libro que a todos los que les gusta, por ejemplo, Nicanor Parra, van a encontrar acá muchas coincidencias de pronto, ¿no? Y también con los que están interesados en la poesía de Juan Luis Martínez, en la nueva novela. Acá hay un antecedente y eso también me llamó mucho la atención. Lo comentamos, ¿no? Que este libro es anterior a la nueva novela. Claro. Yo cuando estaba en la universidad fui a buscar la nueva novela a la biblioteca de la Universidad de Chile. En esa época todavía no lo habían reeditado y me pasaron una fotocopia. Claro, no me dejaron ver el original y era como, ¿pero por qué no me dejan ver el original? No, porque lo tenemos bajo llave. Me pasaron así una fotocopia. Debo decir que la fotocopia estaba bien ojeada, así que había mucha gente que la había pasado por esa fotocopia antes que yo. Bueno, de hecho, en poesía visual, la gente también que ha estudiado la obra de Guillermo Deisler ha accedido a ella, o antes de la reedición, por PDF, claro. También como que no hay muchas copias, entonces como que esa era la forma. ¿Cuánto vale este? 18.000. 18.000, mira, no está nada de caro. Para todo el trabajo, no. No, pues no, sí, o sea, yo lo sé sí. Porque conozco de cerca el mundo de la edición y de verdad, claro, un libro así, de estas características, 18.000, vayan al sitio web. ¿Cuál es el sitio web? naranjapublicaciones.com. Compren este libro, atesórenlo después en 40 años más, va a costar, va a poder pagar. Claro. No, en esa época la educación ya va a ser gratuita en Chile, así que esperemos que nadie tenga que pagar la educación de sus hijos vendiendo los libros de la biblioteca. Oye, algo que también quiero preguntarles es si hay una crítica o una reflexión dentro de este libro en torno al lenguaje publicitario. ¿Hay como ahí hay un tema o no? ¿Hay como una problematización o una crítica?
¿Qué creen ustedes? Sí, a las imágenes de consumo en general. De hecho, en GR hace una mención a las imágenes de consumo. Luego, en el otro Poesía Visual, en el proyecto para hacer un libro, de hecho hay un texto en el que habla sobre las imágenes de consumo y cómo nos manipulan para hacer ciertas acciones, como el estar, no sé, en algún centro comercial comprando como loco algo que no necesitamos. Entonces sí, en constante repetición está esta búsqueda de ligar la imagen publicitaria con los aconteceres políticos y sociales. Nos pasó, por ejemplo, con el GR, que nosotros también lo estábamos reeditando en 2019 en pleno estallido. Entonces nos pasaba que lo sentíamos muy actual. Ya. Al igual que el Poesía Visual. Sí, en general los contenidos de los libros de Deisler son bastante actuales. Siguen siendo mensajes vigentes en muchos aspectos. Es como que uno dice, no ha cambiado nada. Es como, claro. Es muy curioso, sí. Esta me gustó, la voy a mostrar acá. Ah, claro. Claro, como el Che Guevara, yo lo interpreté así, como que el Che Guevara, claro, está pensando en sí mismo, y mientras piensa en sí mismo le habla como a la multitud, ¿no? Como que claro. Igual eso, las imágenes también son de libre interpretación. Yo le diría a la gente que lo vaya a adquirir, que fluya con el libro, que... No es un libro que tenga una única lectura. Para nada. Para nada. De hecho, bueno, el tema... Y eso, y mantenerte activo, reflexivo, de alguna forma. El hecho de que te haga hacer también una acción de recortar el libro, de destruirlo de alguna manera, si uno quiere, y enviar este objeto, estas reflexiones, es algo que también nosotros quisimos reactivar. De hecho, en el sobre sale la dirección de nuestra editorial. Sí, lo voy a leerlo. Dice... Guillermo Deisler, Naranja Publicaciones, Avenida Providencia 1072, departamento 1205. La idea es que la gente les mande cosas, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que en la edición del 72, por supuesto que salía su casilla, claro, que ya no existe, y conversamos con Laura, porque tampoco queríamos que fuese totalmente facsimilar en el sentido de una copia exacta, una reproducción exacta del original, sino que darle ciertos guiños en lo actual. Y ahí determinamos que sería entretenido poder reactivar un archivo en torno a este libro y ver si gente se anima a realizar la acción. Claro, o sea, yo creo que ahí prevalece que el mecanismo, o sea, como que el procedimiento se mantenga vigente versus que sea totalmente igual a la versión del 72. Preferimos que se mantenga ese procedimiento y esa latencia de que alguien puede decir, yo voy a mandar mis reflexiones y que lleguen a algún lugar. Claro. Y que interesante todo el mundo, ¿no? Que encierra Guillermo Deisler. De verdad me ha dejado así como wow. Otra cosa más que quiero preguntarles tiene que ver con desde su perspectiva como editores de este libro y como las personas, digamos, que lo resucitaron. ¿Quiénes son los potenciales lectores de este trabajo? ¿Son artistas visuales? ¿Son poetas? ¿Hay que tener un doctorado en literatura o en arte para poder comprender este tipo de trabajo? ¿Son libros que necesitan necesariamente una mediación? Muchas veces se podría pensar que sí. Yo en ese aspecto creo que es mucho más intuitivo la lectura. Hay veces que se exige demasiado, como de que hay que entrar a la explicación de las imágenes, pero si hay algo más hoy día que todos y todas somos capaces de hacer es leer imágenes. Claro, Estamos todo el rato leyendo imágenes. E interpretando imágenes. Y yo creo que en especial este libro, que dentro de libros que hemos realizado, tiene mucho que ver con eso, cómo leemos imágenes. Y en eso queda una libre interpretación que creo que cualquiera podría hacerlo. De alguna manera, aproximarse desde su experiencia. Desde su experiencia, ¿cierto? Como con sus elementos, habilidades a leer esas imágenes. Yo creo que esa es una cierta libertad que se ofrece. Claro, es bien interesante. Además también hay como una desarticulación del lenguaje de la palabra escrita, ¿no? Totalmente, uno ve las letras descalabradas. Eso es bien interesante. Algo que también quiero preguntarles, ¿qué creen ustedes que hubiese pensado Deisler si hubiese vivido en esta época actual donde reina el meme, ¿no? Hay memes que son muy buenos. Yo creo que acá, claro, esto no cae en la categoría de un meme, pero sí siento que hay un lenguaje en común, ¿no? Sí, hay guiños. Hay guiños. De hecho, yo diría que es el proto-meme. ¿Es un proto-meme? Sí, de hecho hay uno que es... A ver. En el GR, también aparece una imagen
que siempre hemos dicho con por ejemplo, la Marcela Labraña, que también estudia a Guillermo, aparece esta imagen de Johnson, presidente de Estados Unidos, hablando... Lyndon Johnson. Claro, hablando muy como coloquialmente sobre el lío de Vietnam. Y claro, si uno piensa, este es un meme. O sea, uno lo podría ver. Uno lo podría ver hoy día, sí, actualmente. Totalmente. Obviamente con otros personajes. Uno podría reemplazar, de hecho, este espacio en blanco por cualquier político actual. Claro. O por cualquier presidente de Estados Unidos. O qué por sé yo. Biden o... Claro, sí, uno podría realizarlo y creo que hay muchos guiños con la idea del meme. Claro, aquí hacer consciente realmente que hay dos páginas y que al unirlas se genera la acción, el ojear y el leer. Pero tiene mucho humor igual, es interesante. Claro, entonces, en general, claro, Guillermo tiene una conciencia del libro, de su secuencialidad, de que es un volumen, la secuencia espacio-temporal, como diría Ulises Carrión, que es un sistema también con distintos elementos que funcionan para entregar un mensaje, un contenido. Claro. Por lo mismo también la portada no es solo el título, sino que hay un juego, hay un elemento lúdico para poder de alguna forma yo lo siento como un poco como de activación de un ritual de lectura, como en ese sentido. Claro, no, es alucinante. Quiero invitar a todos los auditores y auditoras de La Hora del Museo a que se acerquen al sitio web, repitámoslo. Sí, naranjapublicaciones.com. Y compren una copia, de verdad que está bueno. Aquí hay un dato, guardan este libro, lo atesoran. Me parece que es un objeto muy muy valioso. Bueno, también están disponibles los otros libros, ¿cierto? Sí, el GR también nos quedan menos copias porque este lo lanzamos en 2019, pero quedan. Y el otro que nos quedan aún menos porque solo hicimos 150 copias, que es el proyecto para hacer un libro. Y el 8 poemas, bueno, se agotó. Ah, sí, que este es otro, que es un poemario, ya que Guillermo realizó en el año 70, pero lo dejó en maqueta en el archivo. Y nosotros, bueno, Laura nos ofreció hacer esta edición y lo lanzamos hace 2 años. En plena cuarentena, 2020. Oye, se nos acabó el tiempo, se me pasó volando, les quiero agradecerles, los quiero felicitar también por el trabajo de rescate que están haciendo, por el trabajo de rescate editorial, de acercar estos grandes artistas de nuestro país que muchas veces no son tan conocidos y trabajos como ustedes no los vuelven a poner en valor, los vuelven a traer al presente. Siento que eso es muy notable. No queda tiempo, así que no los voy a dejar despedirse, los voy a despedir yo. El día de hoy nos acompañó el fotógrafo Sebastián Barrante y el arquitecto Sebastián Arancibia. Con ellos estuvimos conversando acerca de esta recomendación. Poesía visual Daisler. Un abrazo a todos. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.